que van a ir en base a la situación de la fractura, recordando igual que la clasificación de la AO que ya habíamos visto, igual está incluida en esta situación, entre otras, como manejo a ellas. Vamos a hablar la definición como tal, un poco de epidemiología y factores de riesgo, la presentación, signos clínicos que encontramos en los pacientes que tienen estas características, el diagnóstico, clasificación y tratamiento. Vamos a hablar un poco de anatomía, que es una anatomía básica para poder marcar toda esta situación. Aquí tenemos una clavícula derecha. Recordar que para su estudio tenemos dos caras, dos bordes y dos extremos. Tenemos la cara superior, como se puede ver aquí, de la clavícula derecha. Con mi puntero estoy aquí marcando. Sí, tenemos una cara anterior, una cara posterior y tenemos las extremidades, ¿sí? Lo importante de esta situación en marcar la anatomía en estas características es recordar que las caras, para presenciar de qué tipo de, cómo es la dirección de la clavícula en situaciones de la articulación, recordar que la parte external, si yo tuviera, me paso aquí a esta diapositiva, aquí, tengo aquí a mi clavícula, ¿sí? Estoy viéndola desde la vista anterior. Esta clavícula en vista anterior, estoy viendo aquí el reborde external, ¿sí? En esta situación veo cómo sigue un trayecto convexo hacia anterior y hacia atrás se hace cóncavo para llegar a la articulación acromioclavicular. Importante de esta situación para enmarcar si es una clavícula derecha o izquierda es la anchura de este borde, ¿sí? De la carilla external hacia la parte de la proporción acromioclavicular que se vuelve un poco más lisa, delgada, en una vista anterior. Esto estoy viendo en la vista anterior, ¿de acuerdo? Me regreso y vean cómo en esta situación, en la cara superior tenemos una cara lisa. En las extremidades, diferente a la situación de ellas, encontramos las proporciones de las carillas externales y acromial, la cara anterior, la cara posterior. Esto nos va a servir para que nosotros determinemos la división de la situación en cuanto a la clasificación de las fracturas de clavícula, dividiéndolas en tercio medial, tercio medio y tercio lateral o tercio interno, medio y externo, ¿sí? Viendo aquí una cara inferior, podemos ver y enmarcar ciertas características anatómicas que sirven como referencia de igual manera. En la cara inferior, en el cuerpo, vemos un surco del subclavio para el músculo subclavio propiamente dicho, que obviamente va a llegar a la articulación con la primera costilla. Recordamos que igual en la carilla external tenemos una impresión, ¿sí? Para el ligamento costoclavicular. Y lo importante de acá que nos va a servir durante la exposición es recordar estas líneas, la línea trapezoidal, parte de la carilla acromial, y el tubérculo conoideo. Importante porque en ellos vamos a encontrar los ligamentos acromioclaviculares y van a ser de referencias para la clasificación en la situación de las fracturas. Entonces, una vez teniendo estas enmarcaciones de la anatomía, vemos igual cómo se comprometen igual ciertas características musculares en el momento de ellas. Entonces encontramos aquí nuevamente en cara superior, vemos la situación enmarcada de los músculos que llegan a nuestra zona y en una cara anterior tenemos la llegada de dos músculos, orígenes musculares, uno es del pectoral mayor, recordando que el pectoral mayor tiene otros haces originales musculares, tiene 3, y el músculo deltoides, ¿sí? Por detrás, en la cara convexa de mi línea carilla acromial, encontramos el músculo trapecio. Recordando y siguiendo el reborde en una proporción cóncava, tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Si yo esta clavícula así, nada más la levanto para ver su cara inferior, veo el deltoides en la cara cóncava. Veo aquí el enmarcamiento de la línea trapezoidea y la del tubérculo conoideo para la llegada del ligamento trapezoideo, que es un ligamento de característica cuadrilátera en esta situación de la carilla acromial, ¿sí? En la parte lateral, y el ligamento conoideo, ¿sí? Que llega al tubérculo conoideo.
posteriormente a eso, importante, de los ligamentos coracoclaviculares. En otra proporción encontramos en el cuerpo de la cara inferior el músculo subclavio, como lo habíamos dicho, en la proporción del surco subclavio. Enmarcando y siguiendo el trayecto hacia la cara medial, encontramos el músculo pectoral mayor, ¿sí? En la cara anterior de la, no la cara anterior, pero de su vista inferior. Y enmarcar aquí que la eminencia que se encontraba en esta situación de la impresión del ligamento costoclavicular va a ser, pues, para el ligamento costoclavicular propiamente dicho, y el músculo esternocleidoideo. Las literaturas mencionan que llegan haces del músculo esternocleidoideo, pero la situación en esta marcación es ya en esta situación, de acuerdo a la situación anterior. Vemos aquí la cara external, el borde anterior, la cara anterior, vemos cómo es convexa hacia adentro, y características que va de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera nuestra clavícula. Recordando que tiene una proporción en el acromio, pero la articulación ahí es una articulación en plana y artrosis, y en esta situación vemos los ligamentos que les mencionaba, que hay que tener en cuenta, y recuérdenlos, hacia la parte más lateral tenemos el ligamento trapezoideo, y en la parte más medial el ligamento conoideo. En la parte de la proporción llegada a la apófisis coracoides, es importante recordar esta zona porque aquí encontramos una gran trayectoria de fracturas, que igual vamos a ver las características, donde vamos a determinar si tienen un manejo conservador o un manejo quirúrgico. Ahora, si vamos a definir fractura clavicular, que se considera una solución de continuidad de cualquier nivel de la clavícula, resultado de un golpe directo sobre el hombro. Este golpe directo sobre el hombro va a recabar o recalcar en la situación en cómo va a llegar la afección o el mecanismo de impactación a este. Existen ciertos factores de riesgo involucrados y que nos van a determinar cómo va a ser la proporción de impacto hacia nuestra clavícula, recordando la anatomía y el compromiso también que tiene en las características anatómicas el paquete neurovascular, principalmente de la parte del braquial que debe cometerse regularmente. Esta es la definición que se tiene. Tomando un poco de epidemiología y factores de riesgo, suponen del 2.6 al 4% de todas las fracturas, recordando o importando que el 2%, o más bien más del 50-80% es afectado por el tercio medio. Recordamos que ya habíamos dividido nuestra clavícula en tercio medio y lateral. El tercio medio va a ser más afectado. Ciertas características competen a este de que vamos a tener tratamientos de conservación o tratamiento turco, recordando la clasificación, bueno, que vamos a ir viendo. Retomamos el recuerdo, se comprometen los ligamentos que ya habíamos mencionado, el trapezoide y el conoideo. El 2% es un tercio medial. Regularmente aquí es por una fractura o luxación. La cara anterior, en esa proporción en compromiso articular, no compete a un factor de riesgo muy importante, pero es de lo más común que encontramos. Y si se pone la fractura o la luxación en la parte posterior, encontramos una gravedad porque compromete la situación del mediastino. Factores de riesgo que encontramos, la edad avanzada, recordar que es un factor importante, debido a que muchos de los pacientes de esta edad pues, tienen problemas en marcha, problemas en orientación. La situación en que encontramos a estos pacientes también involucra que algunos tienen vértigos o mareos periféricos, entre otras cosas. Recordar enfermedades como osteoporosis, que habíamos mencionado las pasadas, bueno, como menciono nada más. La mala nutrición también influye, alteraciones óseas congénitas, violencia intrafamiliar, principalmente el índice es hacia mujeres, deportes extremos, y también enmarcamos otros factores de riesgo como el bullying, ¿sí? Las riñas, y también en el momento de trabajo de parto,
la gran parte de afectaciones del plexo braquial sucede en este trabajo de parto. Y obviamente el compromiso de una fractura e incluso una displasia. Ahora, mecanismos de la lesión que van a comprometer a las fracturas van a ser caídas de altura, el trauma directo, las lesiones de actividades de accidentes vehiculares, heridas por proyectil o arma de fuego, e inclusive no solamente proyectiles de arma de fuego, sino también participan, no sé, artefactos que igual puedan ser exclusivos de una riña, como bates, machetes inclusive, o golpes, y la alteración en la estructura ósea, y eso por la degeneración. Ahora, en una presentación clínica, ¿cómo vamos a manifestar? Antes de tomar esto en cuenta, vemos aquí en la imagen a la derecha a este hombre. Podemos ver que en la clavícula derecha cómo hay una afectación o fractura en el tercio medio, pero ven, lo típico que encontramos en los pacientes es con el brazo no afectado, ¿sí? Acomodan a la línea media al brazo para disminuir la carga de peso del brazo afectado, del miembro superior afectado. En esta situación vemos, cuando nosotros hacemos la exploración y el análisis de la buena anamnesis, vemos, tenemos que tomar en cuenta esta situación, porque al buen ojo clínico vamos a poder igual tener en proporción de cuidado a qué es lo que vamos a hacer con este paciente, qué es lo que vamos a hacer, si va a ser un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. ¿Qué características presentan los pacientes? Van a presentar un dolor exacerbado, una pérdida de la función del brazo, obviamente, y esto debido por la fractura, equimosis, crepitaciones óseas, deformidad de la cintura escapular. También hay signos como la tecla de piano, que al momento de que ustedes palpan a la exploración en esas situaciones, pues podemos ver este signo muy característico, y es lo más habitual que encontramos en los pacientes en el momento, pero recordar que para el momento de la exploración física prestar atención a estos siguientes factores. Uno, la integridad que cubre la piel, y esto para ver si la posición de la lesión va a ser expuesta o no. Presencia de esta exposición ósea nos difiere o nos menciona a nosotros que hay que tener cuidado para una relación en cuanto a un manejo quirúrgico. Y esto regularmente, en algunos artículos que estaba leyendo, es que si la presencia de exposición regularmente se presencia en el tercio lateral y hay compromiso de ruptura del ligamento trapezoideo en toda su extensión junto con el tercio lateral. Esa exposición ósea nos determina un abordaje quirúrgico, ¿de acuerdo? Valorar el estado neurovascular, lo que les mencionaba hace un rato. En adultos sí es posible verlo, posible identificarlo, pero la mayor proporción del estado neurovascular que está afectado son arteria y vena subclavia en esta situación. Y en de parto, lo que les mencionaba, afectaciones más del plexo braquial en esta situación de niño. Y evaluar la condición pleuropulmonar. Muchas de las veces encontramos esta característica como punto de atención importante, porque podemos encontrar neumotórax, hemotórax, y nos compromete a tener un estudio de imagen para acertar a esta situación y tener igual un cuidado a nuestro paciente. Y eso para tener las situaciones de estas. Ahora, en diagnóstico tenemos dos, radiografías y TAC. En radiografías AP nos va a confirmar la situación, una, del abordaje del tipo de fractura que vamos a encontrar, la situación o relación anatómica donde vamos a encontrar esta fractura, y de igual manera encontramos esta presencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo se pide una radiografía AP? Regularmente a veces solo es de la situación de miembro superior, bueno, en esta zona. Encontramos que para tener una buena toma de imagen hay que tener bien la situación de la articulación esternoclavicular, esternocromial, la otra proporción de la articulación con ahí se me fue. La proporción, bueno, la parte lateral,
y encontramos ahí una situación muy importante en la identificación. Ahora, como podemos ver, bueno, tengo unas imágenes donde voy a proyectarles cómo es una radiografía normal y una radiografía con una afectación. Otro punto para también nosotros recabar este diagnóstico por imagen es una radiografía con una inclinación de 45 grados, 20 a 45 grados. Esto es con esta situación para poder nosotros extender el tipo de la fractura en cuanto a la situación anatómica en las articulaciones. Y vemos que al momento de la inclinación de cervical, la toma igual se ve la presencia de cómo es el compromiso de la fractura. Igual os voy a mostrar unas imágenes y vamos a recordar estos puntos. Y la radiografía de tórax nos va a determinar lo que habíamos dicho en el punto anterior, un compromiso a la condición pleuropulmonar. Ahora, en cuanto al ataque, suceden fracturas que se encuentran en algunos de los extremos, medial o lateral, y principalmente es por una presunción a lesión intraarticular, ¿de acuerdo? Aquí vemos una P normal, vean cómo está la proporción de las articulaciones, sin compromiso de fracturas en ninguno de los sitios de la clavícula, ¿sí? Cómo es que se encuentra una proporción sin carga a la característica de mi miembro inferior. Importante, cuando hay fracturas y la valoración de estas, mencionaba que para hacer una distinción simétrica entre una y otra, se ponía una carga en el brazo afectado, y esto es para distender o hacer más promoción a la afectación de la fractura. Como podemos ver aquí, si nosotros estamos dividiendo a nuestra clavícula en tercios, vemos la proporción articular. Aquí a la imagen pues se puede ver un pequeño compromiso articular, ¿no? Pero vemos cómo aquí sí hay un proceso de fractura en el tercio medio. A comparación de una oblicua de 45 grados, donde la proporción cervical se extiende a esa proporción de en grados, vemos la característica de la fractura. Ahora, en cuanto a la clasificación, hablo de algunas, no solo esta. Encontramos cómo en Altman las características importantes de esta clasificación. Vemos que se divide la clavícula en tercios, mencionadas anteriormente, como se los dije. El tercio medio es el que tiene más afectaciones. El tercio distal es el segundo y el tercio proximal es el de los pocos o poco frecuentes en esta situación. Retomando esto, en esta clasificación solo Altman menciona la división por tercios, ¿sí? Llega otra clasificación de Neer, donde las fracturas del tercio distal o lateral son en una presunción más máxima. Pero ahora, en estas fracturas del tercio medio son de las más frecuentes, pero las características para el tratamiento son de tratamiento conservador, que vamos a ver adelante cuáles son estas características que se tienen que cumplir. Ahora, el segmento proximal y distal permanecen unidos a sus inserciones, ¿sí? No hay ningún compromiso o afectación en ninguna de estas. Y ahora, en el grupo 2 de las fracturas del tercio distal, en un 15%, encontramos 3 tipos. El tipo 1, no hay desplazamiento, y Neer, la clasificación es de Neer, las menciona desplazadas y no desplazadas. Las no desplazadas, hay un foco de fractura localizado nada más. Entre los ligamentos conoide y trapezoide no hay compromiso. Llega la proporción del tercio distal a fracturarse sin afectación de estos ligamentos. Eso es en las no desplazadas, pero si hay un desplazamiento, Neer proporciona que en el tipo 2 hay una subdivisión en 2A y 2B. ¿Qué pasa?
Los ligamentos coracoclaviculares permanecen unidos al segmento distal solo en el 2A, pero en el 2B hay una rotura del ligamento conoide, ¿sí? El trapezoide no. El conoide, recordemos que estaba en un margen medial y el trapezoide estaba en un margen lateral. Ahorita lo vamos a explicar en estas imágenes. Pero permanecen juntos. Y ahora, el tipo 3, según la clasificación NIR que vamos a ver, es que la fractura de la superficie articular no hay lesión ligamentosa, no hay una rotura de los ligamentos ni desplazamientos. Y en fracturas de tercio proximal son por 5 tipos, mínimamente desplazadas, intraarticulares y de separación epifisial y conminuta. Aquí esta clasificación es de Allman, solamente en los tercios. Recordar, Allman divide la clavícula en tercios. NIR en las fracturas del tercio distal son 3 tipos y maneja en el tipo 2 en desplazadas y no desplazadas. Y las fracturas del tercio proximal a otra clasificación donde ellas entran, que es por Craig. Pero bueno, aquí en el grupo 2, que es por la clasificación de NIR, vemos el tipo 1, recordar, hay una proporción de fractura en el tercio distal, pero no compromete, ¿sí? Regularmente es en un semidesplazamiento y no compromete a ninguno de los ligamentos. ¿Qué pasa en el tipo 2A? Lo mismo, hay una situación, ¿sí? Hay una situación de fractura. Como pueden ver, el tipo 1 solo fue antes de la proporción articular, pero en el tipo 2A, vean cómo es en la parte distal o lateral, donde no se compromete ninguno de estos ligamentos, a comparación de la tipo 2B, donde, ¿qué ligamento habíamos dicho que era este? El conoide, y hacia lateral, el trapezoide. Vean cómo esta situación externa a las clasificaciones de acuerdo a los tipos de fracturas y la situación anatómica es muy importante a evaluar en estas situaciones. Ahora, el tipo 3 es en una proporción casi articular en el extremo, sin compromiso de ruptura o daño de estos ligamentos. Ahora, según Craig, a comparación de NIR que vimos anteriormente, mete estas clasificaciones de NIR, que solo es en la fractura en el extremo o parte distal o lateral, pero él conjunta aquí la fractura medial y la fractura interna, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Aquí nos da la clasificación según el tipo de fractura, el tercio afectado, cómo es el tipo, nos demuestra una imagen que ya habíamos mencionado, habíamos visto anteriormente, y lo característico que nos da una presunción al tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico. En las fracturas del tercio medio encontramos características conservatorias, ¿sí? Se usa un estilo de cabestrillo. El vendaje en 8 de Valpeau, conforme a lo que había leído, ya no se está utilizando actualmente, o no sé si, o sea, una cosa es lo que nos dan los artículos y otra es lo que vemos en la práctica, pero produce un daño neurovascular y una reacción en las proporciones de la piel. Entonces, lo más ideal es usar un cabestrillo, pero de tal manera que la inmovilidad de nuestra clavícula quede absoluta, porque hay repercusiones a esta. Si nosotros preguntáramos el uso de cabestrillo o hueso, muchos a veces de los pacientes lo que usan es solo una playera o un pedazo de tela, y no hay una inmovilización completa porque sigue habiendo esta movilización, este tipo de conservación de movimiento, de movilidad del miembro, y compromete a que no exista o haya una buena consolidación de la fractura. Entonces podemos encontrar una angulación en este tipo de fracturas
mayores a 60 son muy molestas, de mayores a 60 grados son muy molestas en esta situación y encontramos las características de ella. Como podemos ver aquí en las la fractura del tercio externo lateral, que son por NIR, que ya habíamos visto 3, aquí mete un tipo 4, ¿sí? Y este tipo 4 lo determina como una proporción ya más articular, con compromiso o no de los ligamentos. Pero el tipo de manejo es conservador con cabestrillo. Les repito, todo esto, clasificaciones alternativas a nuestro tratamiento, van a interactuar de acuerdo al tipo de la lesión. Ahora, en el punto o la fractura del tercio interno, es lo que menciona él aquí, que lo vimos en NIR, en la clasificación pasada, de Allman. Las fracturas del tercio proximal, que aquí las mencionamos que van del tipo 1 al 5, aquí en Craig menciona el tipo de fractura, el tipo mínimamente desplazadas, con repercusiones articulares, intraarticulares, la separación epifisiaria y conminuta. Y vemos aquí el tipo de tratamiento ideal a manejar, ¿sí? Vemos que en las de desplazamiento, si hay o un tratamiento conservador o quirúrgico. Ahora, la AO que ya habíamos visto es una evaluación alfanumérica, donde encontramos características simples, donde el trazo fractario es en contacto con la cortical entre los fragmentos con mayor al 90% de reducción. En cuña, donde hay 3 o más fragmentos y principales que mantienen contacto en la reducción, y las complejas, donde hay más, y que estos van a tener una subdivisión, pero ahora ya no va a ser por letras, va a ser por números. En simple A encontramos espiral, oblicua o transversa. En cuña, que es B, ¿sí? Encontramos las mismas situaciones características. Y recordar que en oblicuo mayor a 30 grados y la transversa menor a 30 grados, que ya habíamos visto. Ahora, en un tratamiento, manejo a la situación de estas características de las fracturas de clavícula, vamos a encontrar primero el tratamiento conservador. ¿En qué va a consistir el tratamiento conservador de este tipo de fracturas? No se recomienda realizar maniobras de reducción a nivel clavicular. Muchas veces, sin evaluación de un diagnóstico de imagen, creemos que solamente es una luxación o una situación según la caída, que según nosotros no creemos que haya sido, pero no nos dimos cuenta de otros factores como qué tal si nuestra paciente es obesa, ¿sí? Que nuestra paciente quizás la proporción del impacto de golpe y lo que mencionamos, las crepitaciones, el dolor exacerbado, signo en tecla, nos menciona que hay un tipo de fractura. Entonces, si nosotros más bien realizamos una maniobra a nivel para reducir el dolor según la paciente, porque sí existen, pero no es lo correcto realizar, vamos a afectar más esa fractura. Ahora, ningún vendaje reduce una fractura desplazada, porque ya lo mencionamos anteriormente. Las fracturas desplazadas en algunas situaciones comprometen en el tercio, en esas características más en el tercio lateral, las fracturas desplazadas, pues la proporción de los ligamentos. Y lo importante aquí ya es aquí el gold stand, el uso del cabestrillo. Pero esto siempre y cuando nosotros tengamos o hayamos hecho una relación importante en el estudio de imagen y que valoremos que no haya una afectación intraarticular. Ahora, en este tratamiento conservador que vamos a dar a nuestro paciente, tenemos que valorar el tiempo de recuperación de una manera conservadora, que es aproximadamente 90 días. Pero la consolidación sucede en estos días. En pacientes jóvenes, en pacientes que no tuvieron una proporción en daños de ligamentos o en daños por edad, bueno, que sean ya pacientes adultos mayores, porque vemos que aquí el periodo de consolidación de estos pacientes asciende a 120 días, caso que la consolidación normal en un paciente sano joven
es aproximadamente 90 días. Y esto siguiendo las relaciones en cuanto a nosotros valorar que esta rehabilitación, más bien el tratamiento conservador que lleve nuestro paciente, sea con las indicaciones correctas. Porque muchas veces, lo que les repito, si estamos haciendo un tratamiento conservador con un uso de cabestrillo, muchas veces el paciente nos va a decir, sí estoy usándolo, pero ¿qué pasa? No lo estamos viendo, y qué tal si nada más está usando una playera porque no quiere comprarse el cabestrillo, un pedazo de tela, y dice, sí, no lo muevo, estoy bien. Entonces, vemos ahí que van a haber repercusiones, y una de las mayores es el tiempo de consolidación va a ser mayor, va a haber represalias en ese tiempo, y obviamente al momento de restaurar este daño, muchas de las veces esas repercusiones es lo que les menciono. El daño o hace una represalias a nuestro paciente. Con un control radiológico a las 6 y 12 semanas con este tratamiento conservador vamos a ir observando los periodos de consolidación de fractura que ya habíamos visto en clases pasadas. En el momento en el que nosotros observamos el callo óseo, se puede regresar a actividades, pero si, solo y si, el paciente va a realizar actividades de mínima actividad de cargas, debido a que el periodo igual de este callo óseo que estamos mencionando, tiene que restaurar bien esta proporción en su periodo de consolidación para que posteriormente el paciente pueda regresar a hacer las actividades normales que él está haciendo. Puede regresar, ir al trabajo, hacer cosas que no tengan cargas excesivas, entre otras situaciones. Y ahora, ¿el tratamiento quirúrgico en qué consiste? Tenemos indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Las indicaciones absolutas, como podemos ver, vamos a hacer el tratamiento quirúrgico desde que llega el paciente y vemos una fractura expuesta. Lesión neurológica o vascular, lo que les mencionaba, regularmente en adultos el compromiso vascular es más en las subclavias, arteria y vena, y en niños, más bien en recién nacidos, por trabajo de parto, la afectación del plexo braquial es el que tiene más compromiso, al igual que obviamente los vasos, arteria y vena de la subclavia. Pero también otra de las características de las indicaciones absolutas para realizar un tratamiento quirúrgico, según la evaluación de nuestro estudio radiológico, va a ser una fractura por compromiso pleuropulmonar. Aquí hay que valorar eso. Recordemos que si hay compromiso pleuropulmonar, una radiografía de torácico y fractura de clavícula en un tórax inestable. Muchas de las veces no es que suceda la simetría en cuanto a la afectación del impacto en ambas clavículas, pero suelen suceder los casos, ¿de acuerdo? Podemos encontrar una fractura en clavícula izquierda en el tercio lateral con compromiso de los ligamentos, y en la derecha podemos nada más encontrar una fractura en el tercio medio simple, sin afectación ni del paquete vascular ni nada. Entonces, tenemos que valorar esto. Y aquí, lo de un hombro flotante es con un desplazamiento de la escápula mayor a 2 centímetros. Y eso es lo que valoramos. En lo que he leído y entendí es que cuando se hace el estudio radiográfico se realiza una proporción de carga hacia la parte de la afectación del miembro afectado, y ahí nos extiende el desplazamiento que es el normal. Y aquí, en un desplazamiento de escápula mayor a 2, pues es una de las indicaciones absolutas a tratamiento quirúrgico. Y las indicaciones relativas encontramos primero la evaluación clínica y radiológica que tenemos que encontrar en nuestro paciente, la edad de nuestro pacientito y qué tipo de actividad realiza. Regularmente aquí mencionan que si hay un deportista que tiene que ejercer una competencia en tantas semanas, se le aplica el tratamiento inmunoconservador. Pero, pues por eso aquí se pregunta igual el tipo de actividad del paciente, o más bien lo valoramos de acuerdo a la historia clínica. Ahora, esto de las indicaciones relativas, más al agregar las condiciones
de una fractura desplazada de 5 a 2 centímetros, si el paciente presenta convulsiones, politraumatismo. Hay pacientes que no tienen la estabilidad de esta evaluación o tratamiento quirúrgico porque no tienen esa proporción. Regularmente son pacientes psiquiátricos. Vemos estas características, ¿sí? Y ahora, ¿en qué es lo que usamos en un tratamiento quirúrgico? Aquí tenemos placas y clavos y tornillos. En placas tenemos placas de bajo contacto, como podemos encontrar, ya habíamos visto, en cuanto al compromiso de la parte del tercio afectado a la clavícula. Placas de compresión dinámica, ayer que veíamos los marcadores, principios mecánicos de las fracturas, vemos cómo es que hay que tener esas proporciones en cuenta para poder realizar el tratamiento quirúrgico. La placa de tercio de caña, bueno, aquí algunas imágenes que puse, placa en gancho, ¿sí? No encontré reconstructiva rectal curva y de caña, pero aquí les menciono las que son más esenciales. Y más que nada, en cuanto a la proporción de la situación de la clavícula, valorar el proceso de compresión que tiene que ejercerse de acuerdo al tipo de fractura. Clavos y tornillos, ayer veía un caso clínico en eso, pero bueno, no me metí tanto en eso, pero cuando se ponen una de las agujas, se olvidé el nombre, a veces pueden tener compromiso hacia el ápex de nuestros pulmones. Entonces, mencionaban que no era lo ideal si no había ningún compromiso, o más bien, si las indicaciones quirúrgicas no eran absolutas y no tenían ninguna afectación en cuanto a esas indicaciones, podíamos encontrar un tratamiento mejor con cabestrillo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí según el tipo de fractura de la clavícula? Empezamos con el tercio medial, que ya habíamos mencionado, que es el índice del 5%, de donde encontramos la afectación de esta. El tratamiento quirúrgico consiste en que el riesgo, puede haber un riesgo de desplazarse de esa fractura, eso lo vemos pues ya en el estudio de imagen, en un paciente politraumatizado, a pesar de que haya tenido, veamos en el estudio un desplazamiento ligero, pero vemos a nuestro paciente con estas características en trauma, se puede hacer el tratamiento quirúrgico en el tercio medial, pero esto siempre y cuando debe ser valorado, un hombro flotante que ya habíamos mencionado, mayor a 2 centímetros, y regularmente aquí la elección de la técnica de médico criterio del médico tratante de acuerdo a la clasificación de la fractura encontrada, y lo ideal que mencionan es que en esta afectación del tercio medial, lo que debemos de hacer, pues nada más es un tratamiento conservador, considerado de primera elección, pero recordar que todo esto va a depender del criterio del médico tratante, ¿sí? Aquí tenemos el tratamiento quirúrgico, pues los 3 puntos que les mencioné anteriormente, que indicarían un tratamiento quirúrgico para este tipo de pacientes. Ahora, en una fractura de clavícula en el tercio medio, ya lo mencionamos, de los más comunes que encontramos en alrededor del 82%. ¿Qué tipo de pacientes encontramos aquí? Lesiones graves, fracturas abiertas, que ya habíamos mencionado. Una lesión muscular, ya les dije, bueno, aquí vamos a ver la imagen derecha, cómo viene el plexo braquial. Encontramos la situación entre arteria y vena subclavia. Aquí, lo que había denotado en esa situación era como una placa en puente, donde se realizaba un medio pues neutral y la proporción de la compresión hacia la fractura en el tercio medio. Y para este tipo de tratamientos quirúrgicos existen condiciones. ¿Para quiénes? Pacientes jóvenes, pacientes con mucha actividad, lo que les mencionaba, si un deportista pues ha de tener esa situación y necesita estar en una competencia o algo así, la indicación sí es aceptada. Algunos lo hacen por razones cosméticas, pues cuando hay, pues, no sé, la situación en esas zonas pues ya es independiente. Una deformidad muy evidente en cuanto a esa situación característica, porque recordemos, si tengo aquí en la vista anterior, en la carilla external, recuerden que es convexa, y en el tercio medio está haciendo más la curvatura para hacer la angulación cóncava de nuestra clavícula. Entonces,
En el tercio medio, obviamente, las situaciones de deformidad son muy evidentes y hay que reparar esa situación, y un acortamiento entre 1,5 a 2 centímetros. Aquí lo ideal es lo que mencionan, que es con fijación de clavillos intramedulares para minimizar el fragmento desnudo, como, bueno, encontramos aquí, y si es fijación con placas, fracturas comminutas, fracturas segmentadas o de gran trazo oblicuo. Aquí, bueno, no sé si se pueden ver la imagen, hay un trazo en línea roja en el tercio medio de nuestra clavícula, y cómo llega la fijación de esta placa. Las placas, la gran mayoría, todas tienen la curvatura de nuestra clavícula, y la imagen de abajo igual mencionan en esta situación otro tipo de placa que es administrada en esa situación. Y ahora, las fracturas de la clavícula en un tercio lateral, donde se compromete la situación de los ligamentos, va a depender de la estabilidad de los segmentos de la fractura y del desplazamiento. Si hay un desplazamiento, una situación más allá o intraarticular, encontramos la situación de tratamiento quirúrgico a este tipo de pacientes, y lo importante es que hay que dar estabilidad a los ligamentos, ¿sí? Y se sugiere una placa de bajo impacto, y la fijación de las placas o fracturas comminutas, fracturas segmentadas o de trazo oblicuo. Aquí en la imagen podemos ver la proporción de la característica más en el tercio distal o lateral. Vemos la línea de la situación de la fractura. No se distinguen muy bien, pero hay una situación en el ligamento trapezoideo donde sí existe una proporción de la afectación de este, y pues se tiende a realizar tratamiento quirúrgico. Pues, bueno, eso sería todo. Pues ya se fue el doctor, ¿no? No, él me sacó la... A mí me sacó, pero no sé si... Ahí está el doctor. Aquí estamos. Te mandé un mensaje hace un ratito que tenías 2 minutos porque ya se va a acabar y no sé cuántas diapositivas te faltan. Ya terminé, de hecho avisé que ya... Ah, ok. Bien, en general muy bien. Te extendiste mucho en las clasificaciones. Yo creo que, mira, si tú me preguntas si yo me sé las clasificaciones de todas las fracturas, la respuesta es no, no me las sé. ¿Pero cuál usaríamos? A mí. La más sencilla en este caso de la clavícula es la de Altman, que la clasifica en el tercio medio, medial y lateral. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, hay que comentar varias cosas. En primera, las fracturas de clavícula es muy raro que se operen. Sí. Yo creo que hablando en porcentajes, el 90% o más no se operan. Son fracturas que evolucionan muy bien con un tratamiento conservador. El tratamiento conservador hay que distinguir entre lo que es un cabestrillo y un inmovilizador. El cabestrillo nada más pones la mano ahí en la bolsita y así te la deja, pero permite mucho movimiento. En cambio, el inmovilizador te lo sujeta alrededor del tórax y eso le da una estabilidad aún mayor. Entonces, ahí se tiene que usar un inmovilizador de hombro. Repito, y las indicaciones quirúrgicas muchas veces
no tienen que ver con el tipo de la fractura. Las indicaciones quirúrgicas están más relacionadas con aspectos del trauma en general del paciente. Primera indicación quirúrgica, que tengan compromiso pulmonar, neurológico o vascular. Ya lo habías mencionado, cuando la fractura se mete y perfora la pleura, que está ahí la parte superior de la pleura, pues ese paciente tienes que entrar, sacar esta espícula de la fractura, alinearla y estabilizarla para que ya no dañe la pleura. O si, lo mismo si es una fractura neurológica. Entonces esa sería una indicación para cirugía. 2, que sea fractura bilateral. A ver, alguien está hablando por ahí, que cierren su micrófono. No le puedes poner a un paciente con fractura bilateral, no le puedes poner 2 inmovilizadores, sino cómo va a comer, cómo se va a rascar. Entonces tienes que operarle por lo menos una. Esas son las que se acompañan. Y 3, que son más raras, cuando hay un tórax inestable o un hombro flotante. Cuando estabas hablando de hombro flotante, diste una explicación muy técnica, muy científica. Hombro flotante es fractura de clavícula y fractura del cuello de la glenoides, punto. Entonces, esa situación hace que sea necesario estabilizar la fractura. A ver, vamos a preguntar. Tenemos aquí híjoles, no veo sus nombres. Ya está. Romero Vázquez. Si tú estás en urgencias, en un hospital, el paciente que va a llegar con fractura de clavícula, muy probablemente, ¿cómo va a ser? ¿Qué tipo de paciente es? Está durmiendo, Romero. San Juan, estás en urgencias, te van a enseñar una fractura en la radiografía. ¿Qué tipo de paciente muy probablemente va a ser? Estamos hablando en edad, actividades, todo eso. Ah, ya entendí. Pues bueno, se mencionaba que el mayor porcentaje de personas puede ser adultos mayores. A lo mejor algún deportista o alguno que haya tenido algo. ¿No? ¿Ninguna de las dos? No, a lo mejor no puedes suponer. En medicina, si empiezas a contestar así, te van a linchar, ¿eh? En el hospital a donde llegues. Es el chavo que andaba en la bici, es el repartidor de pizzas que andaba en la moto, es el chico que andaba en patines, la gran mayoría de los pacientes es ese tipo de pacientes, son jóvenes que andaban haciendo actividades de riesgo, ¿no? Eso del adulto mayor, créanme que yo en muchos años que llevo atendiendo pacientes de trauma, son muy, muy poquitos los adultos mayores con fractura de clavícula. Es más, creo que ahorita que recuerde no ha habido ninguno más que en un accidente automovilístico. Pero la gran mayoría son jóvenes. Ahora, de esas fracturas, repito, un gran porcentaje no se opera y les va muy bien con el inmovilizador. Hay que tener cuidado con el inmovilizador. No pueden dejar un hombro inmovilizado mucho tiempo. Si lo hacen, le van a causar un hombro congelado, una capsulitis adhesiva. Al rato la fractura va a estar bien pegada, bien consolidada, pero el hombro no lo va a poder mover por la prolongada inmovilización que le dieron. ¿Cuánto tiempo le dejas el cabestrillo a un chavo de 10 años que se fracturó la clavícula, Alonso? 90 días, 90 más o menos, hasta que ver que hay callo. No, mira, me van a empezar a dar ataques convulsivos ahorita por lo que acabas de decir.
90 días, no. Un chico, un paciente de 10 años, a las 2 semanas ya le puedes quitar el inmovilizador. Se lo pones, le dices a la mamá que no se lo quite en 2 semanas. Y ojo, otro detalle, el inmovilizador no va a la piel, ¿eh? Póngale una playera de algodón y encima el inmovilizador. Un paciente entre los 5 años de edad y los 18 años, o 17 años, 15 años, 2 semanas le dejan el inmovilizador permanente. A la tercera semana se lo empiezan a quitar por ratitos. Si va a ir a la calle, por supuesto que lo va a tener. Si se va a estar en casa, se lo pueden ir quitando. Esa fractura ya pegó a las 2 semanas y no pueden dejarlo mucho tiempo. Un adulto, 30, 40 años, a ese sí, de 4 a 6 semanas nomás. Estamos hablando 1 mes y medio, pero no 3 meses. Ese es el tiempo que dejan un inmovilizador. A veces hay un problema con el médico poco experimentado en la evaluación de las radiografías. Cuando van a consulta a las 6 semanas, a control, y les llevan una radiografía actual, la fractura ahí va a estar, ahí se va a ver. Y entonces el papá se va a preocupar o el paciente se va a preocupar cuando le dices, ya hay que quitar el inmovilizador. ¿Cómo? Si ahí está la fractura, doctor. ¿Qué no sabe usted? ¿Se va a desplazar? ¿Se va a volver a fracturar? No, hay que explicarles que la imagen de la fractura va a persistir ahí por mucho tiempo. Pero a las 6 semanas ya empieza a haber datos radiológicos de formación de callo, un callo blando. Entonces, es suficiente para quitar el inmovilizador y comenzar a rehabilitar. Y así se van a evitar complicaciones. Y si lo van a operar, pues ya dijo el doctor, las placas y todo lo que le quieran poner, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo, doctor, todo bien. Entonces, examen, para clasificación de Allman, indicaciones absolutas de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Tiempo de evolución del tratamiento conservador con inmovilización. Esas son las 3 que van a venir en el examen. Ya casi les estoy dando las respuestas ahorita. Bien, ¿a quién le toca húmero? A mí, doctor. Soy Alondra. ¿A mí quién? Alondra Álvarez. Sí. Ok. Básate en el documento que te mandamos. Si quieres presentar algunas radiografías, adelante. ¿Sí? Okay. Sí, doctor. Nos vemos mañana igual. Tú abres la sesión, tú haces la contraseña y me la mandan ahí, la publican en el Classroom. Ok, sí, está bien. Bueno, muy bien, Alonso. Bien hecho. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias.